Bienvenidos. La crisis humanitaria en Venezuela fue uno de los temas abordados en la reunión del secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, y su homólogo brasileño, Joaquim Silva Luna. El funcionario brasileño dijo que se discutió cómo ayudar a la nación petrolera en esta difícil situación que afrontan los ciudadanos bajo el régimen de Nicolás Maduro. La crisis en Venezuela. Este fue uno de los primeros temas abordados por el secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, a su llegada a Brasil, primer destino de su gira por América Latina. Mattis se encontró a puerta cerrada con el ministro de Defensa brasileño Joaquim Silva Luna, a quien le manifestó sus inquietudes por la situación de la nación petrolera. Y también hubo un tema relacionado con nuestra preocupación sobre cómo ayudar a Venezuela, que está en una situación difícil y es un país en nuestra frontera. Aunque ninguno de los funcionarios dio mayor información de la conversación, la posición del gobierno americano sobre el régimen de Venezuela es clara. El pasado mes de junio, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, expresó su preocupación por los ciudadanos sometidos bajo el régimen de Nicolás Maduro. El colapso de Venezuela está creando una crisis humanitaria que conduce a una depravación generalizada, a la denegación de servicios básicos y al hambre, y ha provocado el mayor éxodo masivo transfronterizo en la historia de nuestro hemisferio. Desde un centro de acogida para migrantes venezolanos en la ciudad de Manaos, el segundo al mando de la Unión Americana pidió al gobierno brasileño tomar medidas fuertes contra el régimen chavista. También anunció un paquete de ayuda humanitaria por $10 millones. Brasil es uno de los países más afectados por la crisis migratoria de Venezuela. Según cifras oficiales, unos 50.000 venezolanos habrían llegado a Brasil en el último año y medio. Nicolás Maduro anunció este lunes que había solicitado código rojo a los países que, según él, están implicados en el supuesto intento de magnicidio para dar con la captura de los autores intelectuales de ese incidente registrado el sábado 4 de agosto. Ahorita estamos solicitando por código rojo a Colombia, Estados Unidos y Perú, especialmente al resto de los responsables directos y a los responsables intelectuales. Y luego, con la autorización expresa del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional Constituyente, fue capturado el exdiputado Juan Requesens, quien en sus declaraciones oficiales, voluntarias, porque el exdiputado Juan Requesens pudo haberse acogido al precepto constitucional. Este lunes precisamente inició la audiencia de presentación del diputado Juan Carlos Requesens ante tribunales en Caracas. En las próximas horas se podría decidir qué cargos le van a imputar y cuál sería su lugar de reclusión. Todo esto después de haber sido acusado por el gobierno de formar parte de ese supuesto complot para asesinar a Nicolás Maduro. Carolina Bigot, desde el Palacio de Justicia en Caracas, tiene el reporte. Carolina, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, saludos desde Caracas. Así es, el día de hoy se tendría que haber llevado a cabo la audiencia de presentación del diputado Juan Requesens. Sin embargo, hasta altas horas de la noche esta información no fue confirmada. Sus abogados fueron juramentados, pero sin embargo no se supo al término definitivo si esta audiencia de presentación se llevó a cabo. La familia Requesens tuvo un pronunciamiento al respecto, vamos a escucharlos. Mi mamá y mi papá esperando información sobre la presentación de mi hermano, el diputado Juan Requesens. Ya llevamos 5 horas aquí desde el día martes, no hemos podido verlo, no sabemos el estado de salud ni en las condiciones físicas en las que se encuentra. Más allá de una llamada que se pudo realizar el día de ayer, no tenemos ninguna otra información física de él, no lo hemos podido ver, se nos sigue negando el derecho a la visita en el helicoide, al igual que en el Palacio exigimos verlo, está en nuestro derecho, se le siguen violando sus derechos fundamentales, se le siguen violando su inmunidad parlamentaria, pero que sepa este régimen y que sepa el pueblo venezolano que no solo nosotros aquí estamos fuertes resistiendo, sino que toda Venezuela está resistiendo contra un régimen que nos busca pisotear. Venezuela adelante, que fuerza es lo que sobra. Bien, recordemos que el diputado opositor Juan Carlos Requesens está siendo vinculado al intento fallido de magnicidio denunciado por Nicolás Maduro el pasado sábado 4 de agosto. Con él o junto a él también en esta misma causa están siendo acusadas 6 personas más, entre ellos 2 militares. Vamos a escuchar también a la diputada Delsa Solórzano. Ella se pronunció también a las afueras acá del Palacio de Justicia, donde funcionan los principales tribunales de Venezuela. Lo que debería ocurrir hoy es que se ordene la liberación, y yo no digo libertad, porque Juan no está preso, Juan está secuestrado. La liberación de Juan debería ocurrir hoy y por el contrario debería
autorizarse de inmediato y solicitarse de inmediato la captura de aquellos que tienen hoy al diputado Requesens bajo secuestro. Ellos son los que están cometiendo un crimen. Bien, es entonces la información que trascendió el día de hoy con respecto a lo que sería la presentación o la audiencia de presentación del diputado Juan Carlos Requesens, quien se encuentra detenido desde el pasado martes. El día de mañana ya cumpliría 8 días de su arbitraria detención. Recordamos que el diputado fue sorprendido en su vivienda el martes pasado aproximadamente a las 10 de la noche y sacado a golpes por los efectivos de la policía política del régimen de Nicolás Maduro y llevado al helicoide, precisamente la sede donde funciona este cuerpo de la policía política de Nicolás Maduro. Ha sido trasladado acá al Palacio de Justicia y devuelto hasta el helicoide. Desde el martes pasado hasta la fecha, sus familiares no lo han podido ver. Ellos también denuncian esta situación. Es la información y el aporte que nosotros podemos hacer por ahora y con esto retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Adelante. Muchísimas gracias, Carolina. Y precisamente alrededor de este tema, la Organización de las Naciones Unidas ha instado a Caracas a respetar los derechos humanos del legislador opositor. Consultada por NTN 24, la Secretaría General de la ONU también llamó a los países vecinos de Venezuela para que sigan prestando la asistencia a esas miles de personas que huyen de la grave crisis humanitaria en la nación gobernada por Nicolás Maduro. La ONU reafirmó este lunes su preocupación por la situación actual de Venezuela, considerada como cada vez más grave, especialmente tras el presunto intento de atentado contra Nicolás Maduro. El secretario general ha estado preocupado por los últimos desarrollos en Venezuela y rechaza cualquier acto de violencia. Naciones Unidas asegura que sigue de cerca los sucesos alrededor de la detención del diputado de oposición Juan Requesens. El secretario general, de nuevo, pide a los actores nacionales hacer todos los esfuerzos para buscar el consenso, para enfrentar todos los desafíos del país, sostener los derechos humanos de todos los venezolanos y todo el interior del Estado de Derecho. Consultado por NTN 24, el portavoz Farhan Haq también hizo referencia a la emergencia declarada por la Municipalidad de Quito, en Ecuador, a raíz del alto volumen de venezolanos que han llegado allí huyendo de la crisis humanitaria en su país. Por supuesto, agradecemos al pueblo y al gobierno de Ecuador por la generosidad al permitir a los venezolanos que lo necesitan que ingresen al país, y la Organización de Refugiados Socialistas para asistir, así como he estado con otros países que están enfrentando la situación en Venezuela. Tenemos preocupaciones sobre los números de las personas que están buscando distintas y mejores condiciones en cualquier otro país, y esperamos que todos los países vecinos mantengan las puertas abiertas. Estamos listos para ayudarlos, ayudar a la gente que está cruzando las fronteras. Por lo anterior, Naciones Unidas expresó su confianza en que los países fronterizos con Venezuela seguirán prestando ayuda y no cerrarán las puertas a quienes huyen de esta nación por cuenta del deterioro en su situación interior. Desde Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, podría quedar absuelto por el caso de las escuchas ilegales. Este lunes, la Procuradora General Kenia Porcel divulgó un video en el que revela información sobre un encuentro que sostuvo con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán de León. Durante la reunión que tuvo lugar el 30 de julio pasado, de León le habría asegurado que la Corte estaría enredando la discusión sobre este caso que supuestamente ordenó el ex jefe de Estado. La idea sería anularlo o tumbarlo de manera definitiva. En el video, la procuradora asegura que pidió la renuncia del magistrado y también de otros 2 involucrados. A otro tema, el gigante de los cultivos y pesticidas Monsanto sigue en el ojo del huracán luego de perder su primera gran demanda en los Estados Unidos. Un jurado de San Francisco, en California, encontró que Monsanto no advirtió que el glifosato, que es usado en muchos de sus productos, puede causar cáncer. NTN 24 habló con el abogado que logró este fallo, pues tiene a su cargo más de 800 demandas contra esa misma empresa. Wisner fue uno de los abogados que logró el histórico fallo que encontró culpable a Monsanto de no advertir en sus productos que el glifosato puede causar cáncer. Wisner representó a Dwayne Johnson, un jardinero que gracias a este fallo recibirá $289 millones. Bueno, es una buena señal. Tenemos 4.000 casos archivados en todo el país, con solicitudes similares a las del señor Johnson. El hecho de que una haya sido exitosa ante el jurado en San Francisco es muy importante, porque manda una señal a Monsanto, a Bayer, a quien sea. En todos los Estados Unidos hay cerca de 5.000 demandantes que dicen haber usado en sus jardines el famoso Roundup, que contiene glifosato y que no tiene ninguna advertencia en su empaque. Todos ellos vieron afectada su salud. El estado de California ya le ganó una demanda a Monsanto por este motivo.
Bueno, en estos momentos el estado de California ha determinado que el glifosato sí causa cáncer. Ahora, hay litigaciones en curso sobre si Monsanto tiene que poner esta advertencia o no, y eso todavía está en disputa. A la demanda de Johnson, de 46 años, se le dio prioridad, pues según los médicos solo le quedan un par de años de vida debido al cáncer que padece. El glifosato es usado en países como Colombia para la erradicación de plantas de coca, algo que fue utilizado por Brent durante este juicio. Bueno, de hecho, una parte de nuestro caso es que vemos estudios de personas que viven en Ecuador y en Colombia, donde, bueno, se les estaba rociando con Roundup para matar las plantas de coca, y lo que pasa es que cuando hacen la prueba en la sangre de la gente que recibe ese spray, hay un daño genético, hay daños a sus células. Por su parte, el representante legal de Monsanto insistió en la inocencia de la compañía. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas para NTN 24. Jornada de protestas en Chile. Trabajadores y usuarios de la salud pública se concentraron frente al Palacio de la Moneda, la sede de gobierno en Santiago, para rechazar el denominado Acuerdo Nacional por la Salud, que es promovido por el Ejecutivo. Según los funcionarios y organizaciones sociales, la polémica iniciativa busca privatizar el sistema de salud en el país. Con pancartas y manifestando su rechazo a las propuestas del presidente Sebastián Piñera en materia de salud, funcionarios de hospitales y consultorios públicos protestaron frente al Palacio Presidencial de la Moneda. Se pretende hacer competir hospitales por recursos. En definitiva, es un plan que está en la lógica del mercado. Y todos sabemos que cuando el mercado mete las manos en salud, eso es un desastre, sino que lo ve a Estados Unidos, donde se gastan el 16% del Producto Interno Bruto en salud y los resultados son terribles. A la manifestación también concurrieron organizaciones de usuarios que calificaron como un retroceso para el país el denominado Acuerdo Nacional de Salud. Creemos que una política de esta característica significa una profundización de la privatización de la salud en Chile, significa también avanzar en inequidades en cuanto al acceso. Dentro de la reforma se plantea aumentar el porcentaje de cotización de los trabajadores y las trabajadoras que estamos afiliados a FONASA. Por su parte, parlamentarios oficialistas aseguraron que respaldan esta propuesta del Ejecutivo e hicieron un llamado a no politizar una discusión donde el centro deben ser los chilenos. Yo creo que el Acuerdo de Salud Nacional en esta materia es un paso importante para empezar a avanzar. Así que estamos contentos y confiados de que esa sea la instancia. Y le pedimos a los gremios un poquito más de reflexión. Acá nadie que pretenda hacer gestión y mejorar la salud pública de nuestro país sin los gremios. Los trabajadores aseguraron que si Piñera insiste en sacar adelante esta iniciativa, estarán dispuestos a continuar protestando y no descartan un paro nacional de todos los funcionarios del sector salud. Un presunto caso de discriminación y crueldad indigna a México. En video quedó registrado cómo un hombre le arroja ácido a una niña indígena que estaba sentada sobre el andén frente a un supermercado. Todo esto ocurrió en Cancún. El agresor, que es dueño de un negocio cercano, dijo que esa niña hacía fea la zona. ONG piden que la Comisión de Derechos Humanos investigue lo que allí ocurrió. Este es el momento en el que un vendedor de planes turísticos en la zona hotelera de Cancún rocía ácido muriátrico a una niña indígena de entre 12 y 14 años. Según los testigos, la menor se encontraba descansando en la entrada de una tienda cuando el hombre empezó a derramar el químico. La menor se levantó de inmediato al sentir el ardor del líquido que alcanzó a salpicar en sus pies. Turistas y residentes recriminaron de inmediato al adulto mayor, que dijo que la presencia de la menor daba mal aspecto al lugar. Una de las clientes de la tienda salió a defender a la joven. La absurda respuesta del agresor quedó registrada en video. Llévela a su casa, usted bueno, bien que la quiere ayudar, llévela a su casa, señora. Usted quiere ayudarla, no me reclame a mí nada, por favor. Agarre a la señora, por favor, y se la lleva usted a su casa. Al percatarse que estaba siendo grabado y ser advertido sobre una denuncia por discriminación, intentó agredir a quienes le reprochaban su conducta. El video se volvió tendencia en redes sociales y generó indignación en el país. Muchos exigen un castigo al hombre y el caso ha llegado hasta organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. La Comisión de Derechos Humanos debe intervenir porque este tipo de actos no se pueden tolerar y la policía debe investigar el hecho para sancionar al hombre por su agresividad. En Cancún lo que menos necesitamos es violencia y este acto, aparte de que es una absoluta discriminación, también es violencia y mucho más grave porque fue contra una menor de edad. Según la prensa local, los testigos afirmaron que la menor llevaba menos de 10 minutos sentada en el lugar y que descansaba después de ayudar a su mamá, que vende artesanías en la zona.
También en México, las autoridades investigan a las directivas y estudiantes de una escuela en el estado de Durango. Esto después de que un alumno de 19 años muriera por sufrir un golpe en la cabeza. Todo esto por cuenta de una broma muy pesada en el colegio. El rector de la institución, quien aseguró que las llamadas novatadas son normales en el plantel, fue inmediatamente apartado del cargo. Este es un informe de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. Este sábado murió el joven de 19 años, Ronaldo Mojica Morales, luego de ser internado en la clínica número 1 del IMSS, tras ser golpeado en una novatada de la normal rural J. Guadalupe Aguilera del municipio de Canatlán, en Durango. Actuamos ya, la Vistaduría General inició, abrió un expediente, porque la verdad nos preocupa y nos duele, no creo que este hecho denigra y ataca directamente contra la dignidad de los seres humanos y duele más sobre todo porque es una normal. Mediante comunicado, las autoridades confirmaron la muerte, así como la separación del cargo del director de la normal, quien admitió que las novatadas forman parte de la vida cotidiana de la institución. Mire, las novatadas, cuando se inicia el ciclo escolar, los muchachos pues son rapados, son trasquilados por los estudiantes, son unas bienvenidas de este tipo que por muchos años se ha implementado en la normal. Por estos hechos, tanto directivos como estudiantes serán investigados por la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Porque si se dan las novatadas, desgraciadamente a veces se dan con la participación de los alumnos, que la ven o la aceptan como una forma de formación, que así lo hemos visto. Entonces tenemos que revertir esas costumbres. La Fiscalía inició los exámenes forenses del joven normalista y este lunes se espera presenten avances de las investigaciones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes la Ley de Defensa Nacional en un acto en la base de Fort Drum del Ejército de los Estados Unidos en el estado de Nueva York. El mandatario aseguró que luego de un tiempo prolongado de recortes en este sector llegó el momento de reconstruir las Fuerzas Armadas, que dice son vitales para la libertad del país. El proyecto de ley recibió el nombre de uno de los críticos políticos de Trump, el senador John McCain, a quien el republicano no mencionó en su discurso. Tenemos $700 mil millones y el próximo año ya aprobados hay $716 mil millones para darles los mejores aviones, naves y tanques y misiles en cualquier lugar de la Tierra. Nadie los hace como nosotros. Y están muy lejos en este caso. Los trabajos son muy importantes en todos los casos, pero en este caso la fortaleza militar es más importante que los trabajos. Pero todo este equipo es hecho aquí en Estados Unidos y es el mejor equipo en la Tierra. Nadie los hace como nosotros. Ya tienen $700 mil millones y ahora $716 mil millones. Así que felicitaciones. La ex asesora de la Casa Blanca, Omarosa Manigault, lanzará este martes su libro Desquiciado. En él llama racista a Donald Trump y por ello el presidente de los Estados Unidos respondió, la llamó loca. Esta es la crónica de una amistad fracturada. La amistad entre Omarosa Manigault y Donald Trump inició en 2004 y se fortaleció en los años siguientes durante la grabación de las primeras temporadas del programa El Aprendiz. Para ella, su relación era simbiótica. Ella ponía el rating y él le daba oportunidades. En 2015, se unió como consejera de la campaña presidencial del magnate. Así se convirtió en una de sus voceras más enérgicas. Trabajó con Trump en la Casa Blanca hasta diciembre, cuando fue despedida por el jefe de gabinete John Kelly. Manigault lo grabó todo y reveló los audios que fueron difundidos por la cadena estadounidense NBC. It's important to understand that if we make this a friendly departure, we can all be, you can look at your time here in the White House as a year of service to the nation, and then you can go on without any type of difficulty in the future relative to your reputation. Omarosa lo asumió como una amenaza. Le habían dicho que debía salir por falta de integridad profesional. Dijo que para ese punto ya había grabado varias conversaciones para protegerse. Me protegí porque esta es una Casa Blanca donde todos mienten. El presidente miente al pueblo estadounidense. Sarah Huckabee se para frente al país y miente cada día. Hay que cuidarse la espalda porque si no, uno mira atrás y hay 70 cuchillos en la espalda. Trump respondió a Omarosa llamándola loca y canalla. La loca Omarosa, que fue despedida 3 veces en El Aprendiz, ahora fue despedida una última vez. Ella nunca logró y nunca lo logrará. Me rogó por un trabajo con lágrimas en los ojos, le dije ok. La gente en la Casa Blanca la odiaba. Ella era agresiva pero no inteligente. La ex asesora aseguró que el mandatario dijo no saber de su despido en una conversación telefónica. Omarosa, what's going on? I just saw on the news that you're thinking about leaving. What happened? General Kelly
General Kelly came to me and said that you guys wanted me to leave. No, nobody even told me about it. Nobody, you know, they run a big operation, but I didn't know it. I didn't know that. Yeah. Damn it. Omarosa Manigault encendió el ventilador como antesala al lanzamiento este martes de su libro Desquiciado, en el que califica al magnate de racista. Según medios locales, podría ser el más leído de todo el verano en 2018. Y fue despedido del FBI el agente que a través de mensajes privados había asegurado en 2016 que no permitiría que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Se trata de Peter Strzok, quien además participó en las pesquisas sobre el uso del correo electrónico de Hillary Clinton, quien fue rival de Trump en esos comicios. También lo hizo en la investigación sobre la trama rusa que lidera el fiscal especial Robert Mueller. Según un comunicado de su abogado, el buró decidió que este funcionario dejara de formar parte de su equipo de investigaciones el viernes pasado, después de que hace meses ya se hiciera pública esa conversación con su amante durante la campaña electoral. Polémica en Puerto Rico tras la publicación de un video que muestra lo que serían varios contenedores con ayuda humanitaria que fueron enviados a la isla para los afectados por el huracán María en septiembre de 2017. En la grabación se observan cientos de productos entre alimentos y medicinas que nunca fueron entregados. En el sur de la Florida hubo reacciones a estas imágenes. Después de observar las imágenes con los artículos que estaban destinados a las personas que resultaron afectadas con el huracán María que azotó la isla de Puerto Rico el año pasado, entre las reacciones del vocero de la Cámara de Comercio en Miami, se habla de que esta situación de la pérdida de ayuda para los damnificados no es algo nuevo. Desafortunadamente, esto de los contenedores no es nuevo. Se debió haber cumplido a cabalidad y llevar esa ayuda a las personas que lo necesitan, no dejarlo en un parking. Pero espero que esto sea una parte para reflexión del gobierno y que se pongan para su número y que puedan reaccionar. Estas donaciones fueron suministradas por entidades privadas y grupos sin ánimo de lucro días después de la tragedia en la isla con el paso del huracán María. Sin embargo, las imágenes del video dejan claro que nunca fueron entregadas a las personas que tenían necesidades básicas en medio de la crisis en Puerto Rico. Siempre estamos dispuestos para ayudar, pero tenemos que estar seguros de que los bienes que nosotros enviemos como ayuda lleguen a los sitios correctos y por las personas adecuadas. Que no se entregaron. Pudieron haber pasado varias cosas. Dejadez de poner los contenedores en un sitio y no darle seguimiento, porque ahora entendemos cuando abrieron los contenedores tenían más de un año esos centros de acopio dentro de los contenedores. Y esa ayuda tenía más de un año ahí sentado esperando. O pudo también pasar como pasó al principio de María, que hubo un cubo de botella en el puerto de San Juan que no se sabía dónde estaban las cosas porque no había transporte o no había diésel. Puede ser una combinación de varias cosas. ¿Quiénes son los responsables? Desgraciadamente nadie se ha hecho responsable. Alguien debería haberse hecho responsable. El sistema electoral allá, hay un presidente que tuvo que renunciar hace unos meses atrás. No sé quién, y todavía no han escogido un nuevo presidente del área electoral en Puerto Rico, donde se encontraron esos contenedores. NTN 24 consultó la opinión de puertorriqueños que residen en el sur de la Florida. Una desgracia la situación en Puerto Rico y más con el gobierno. El gobierno tiene que cambiar mucho en Puerto Rico, mucha corrupción. Yo entiendo que debería ya Puerto Rico ser parte de los Estados Unidos y que tomen la ley bien rigurosa para que puedan sacar todas esas personas corruptas que siempre toman control sobre todo. Diría yo negligencia, porque de verdad no hay de otra. Da una lástima que eso sea perdido. Desde Miami, Carlos Fernando Rodríguez para NTN 24. Hay incertidumbre en los Estados Unidos entre los jóvenes beneficiarios del programa DACA. Un juez de Houston, en Texas, podría dictaminar en contra del programa, por lo que muchos soñadores dudan si tienen que renovarlo o no por miedo a ser deportados. Son casi 700.000 jóvenes soñadores cuyo futuro está en el aire, pendiente de lo que decidan los jueces. Tras el anuncio de Trump de querer acabar con este alivio migratorio, dos cortes, una de California y otra de Nueva York, le obligó a dar marcha atrás y mantenerlo. Pero ahora otro juez, este de la Corte Federal de Houston, en Texas, podría emitir una decisión que le diera la razón a Trump. Actualmente se siguen recibiendo renovaciones del programa de DACA, no se están aceptando nuevas aplicaciones, pero él lo que haría es terminar y haría que no se aceptaría ninguna aplicación del programa de DACA. Entonces se terminaría.
La demanda está liderada por el estado de Texas junto a otros 7 contrarios al programa DACA. Es muy preocupante la orden que podría venir desde Texas, pero tendríamos que esperar para ver qué pasaría, porque esta orden se contradeciría con las órdenes anteriores de otras cortes. Trump anunció el fin de DACA y dejó en manos del Congreso la necesidad de aprobar una legislación que otorgue finalmente un estatus migratorio a estos jóvenes soñadores, pero la falta de consenso y la política de tolerancia cero entre los inmigrantes ha generado temor. El temor es real y esto ya lo hemos visto con personas que tienen TPS. Los están catalogando y haciéndoles ir a inmigración solamente para reportarse sin ningún tipo de orden de deportación y sin ningún tipo de notificación que ellos están en proceso de deportación. Pero muchos de estos jóvenes inmigrantes indocumentados sufren por su futuro y se plantean no renovar su permiso por temor a caer detenidos y acabar deportados. Hay un ataque a los inmigrantes legales, no solo a los indocumentados, así que por eso hay que estar muy vigilantes por las políticas de esta administración, pero eso es más razón aún para poder tener todos los papeles en orden. Si hay que registrarse de nuevo con DACA, hacerlo. En caso de que el juez de Texas falle en contra de DACA, el país enfrentaría un escenario de decisiones judiciales contradictorias. Este escenario solo se resolvería con una decisión de la Corte Suprema. Un escenario que, según los activistas, siempre es mejor afrontar desde la legalidad de la renovación. Está avanzando una agenda antiinmigrante, racista, que está yendo una deportación masiva para los inmigrantes, pero no nos vamos a dejar y vamos a seguir luchando. En las últimas semanas, organizaciones que trabajan a favor de los soñadores han lanzado una campaña en redes sociales pidiendo que renueven sus permisos de DACA, especialmente si vencen antes del 2020, año electoral en Estados Unidos. Acabar con el programa DACA es una extensión más, un capítulo más de la política de tolerancia cero y de lucha contra la inmigración y la inmigración irregular de esta administración, y que ha generado ese temor extendido no solo entre los jóvenes soñadores, sino entre la mayoría de inmigrantes que viven en una situación irregular en Estados Unidos o tienen familiares. Desde Washington, Gustavo Alegret para NTN 24. Y este lunes inició en Florida el voto anticipado para las elecciones en las que se va a seleccionar a los candidatos a la gobernación, al Senado, Congreso, federales y oficinas locales. Aunque no son comicios o son comicios de gran importancia, se registra una baja participación. Los hispanos pueden inclinar la balanza en este resultado. A partir de este lunes se da inicio a las elecciones anticipadas, un mecanismo utilizado en Florida que permite agilizar el proceso electoral previo al día oficial de las elecciones primarias, que definirán los candidatos de cada partido que se enfrentarán en las elecciones del mes de noviembre. Tenemos 20 sitios ubicados durante todo el condado, estamos listos para la gente salir e ir a votar. El voto anticipado así puedes pasar en un día en el camino al trabajo, también tienes el fin de semana para ir a votar, es fácil, puedes pasar en cualquier momento a hacerlo. La página es solamente una página para votar, no se va a demorar nada. Y no importa si no es de un partido al otro, hay algo en la boleta para todo el mundo, hay jueza, hay comisionado del condado, para la junta escolar, hay algo en la boleta para todo el mundo. La relevancia del voto hispano y los temas que competen a nuestra comunidad en un estado determinante en materia política nacional como Florida fomenta el llamado de organizaciones para lograr motivar a los votantes desde las primarias. Y estamos llamando a las personas, mandando los textos y mensajes por Face y diferentes medios sociales para que saben que es importante salir a votar en estas elecciones. Es la oportunidad donde tenemos que defender a la comunidad inmigrante no queremos un gobernador que sea fanático de Trump, ¿verdad? Queremos un gobernador que va a defender a los inmigrantes, que va a invertir en la educación, en la vivienda, en subir el salario mínimo. Y aquí pensamos que tenemos candidatos así. Nuevos votantes se han establecido en el estado del Sol, jóvenes, nuevos ciudadanos y puertorriqueños que pudieran cambiar el escenario político en todo nivel. Sí, es importante. Hay muchos puertorriqueños que vinieron después del huracán, pero también hay muchos jóvenes que estamos viendo que tienen mucho interés este año después de la tragedia en Parkland, que se están sintiendo muy motivados. También los números siguen creciendo de colombianos, venezolanos. Si eres ciudadano, es tan importante votar por toda tu familia, por todos los que no pueden votar. Pero también, si no puedes votar, puedes ser voluntario. Puedes registrar a otras personas a votar o tocar puertas
puertas o educar a la comunidad. En el condado Miami-Dade hay alrededor de 1.400.000 inscritos, el segundo más grande y el de mayor población de Florida. Sin embargo, la participación en estas cruciales contiendas no sobrepasa el 20% del electorado. Los votantes tienen también la posibilidad de realizar el voto a través del correo. En Florida se inician hoy las elecciones anticipadas para las primarias, donde los votantes estatales podrán decidir los candidatos federales, estatales y también locales. Hacen un llamado particular las organizaciones para que los hispanos aprovechen esta posibilidad que en el estado de la Florida permite a los votantes ejercer su derecho anticipadamente. La información en NTN 24. Más medidas económicas de Nicolás Maduro en contra de los ciudadanos. El mandatario anunció un alza en los precios de la gasolina, la más barata del mundo, para quienes no se inscriban en ese centro que les permite acceder a un subsidio directo. Según el jefe de Estado, quienes no hagan parte de la lista deberán adquirir la gasolina a precio internacional. Maduro afirmó que esta medida busca combatir el contrabando. La gasolina y los hidrocarburos internos tienen que colocarse al precio internacional para que se acabe el contrabando hacia Colombia y el Caribe. Ustedes me entienden, ¿verdad? Y sí lo podemos hacer. Gracias a Dios tenemos el carnet de la patria para estos procesos de subsidio directo, se llaman, ¿verdad? He aprobado el subsidio directo a toda la familia venezolana. Aquella persona que no atienda el llamado al censo, que no quiera participar del subsidio directo, tendrá que pagar el combustible al precio internacional. Yo anuncio que los días miércoles, jueves y viernes se dará la última jornada del censo de transporte para el nuevo sistema de subsidio y de precio de los hidrocarburos internos a través del carnet de la patria y del sistema patrio. En Brasil, el Partido de los Trabajadores insiste en defender la candidatura del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien se encuentra preso por corrupción. Durante un encuentro con la prensa extranjera, Gleisi Hoffmann, presidenta del movimiento político de izquierda, aseguró que su partido estará con Lula hasta el final y que llegarán hasta las últimas consecuencias para que él pueda presentarse a las elecciones del 7 de octubre próximo. El PT tiene previsto registrar este miércoles ante las autoridades electorales en Brasilia la candidatura de Lula y la de su compañero de fórmula, el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. En este momento en el que el presidente está encarcelado, elegimos tener Fernando Haddad porque está más cerca y da una mejor voz. El presidente está más conectado para expresar la voz del Partido Obrero, pero no tenemos un plan B. Queremos que Lula esté en la boleta electoral el 7 de octubre. Lo llevaremos allí, lucharemos por esto. Si eliminan violentamente a Lula, si Lula no es elegido, será una elección ilegítima. Si no permiten que Lula participe en el proceso electoral, será una elección con un fuerte sentido de ilegitimidad. En Argentina se ha entregado en las últimas horas uno de los dos implicados que continúan prófugos en el caso de los sobornos durante los gobiernos de Cristina Fernández y su fallecido esposo Néstor Kirchner. Se trata de Claudio Uberti, ex titular del órgano de control de concesiones viales durante el gobierno del fallecido mandatario. El exfuncionario era buscado como parte de la banda que se dedicaba a la recaudación de dinero ilegal en el Ministerio de Planificación. Uberti se entregó en la tarde de este lunes en los tribunales federales de Comodoro Pi. El exfuncionario tenía pedido de captura desde el viernes pasado, cuando el juez federal Claudio Bonadío entendió por las evidencias recopiladas en el cuaderno de Oscar Centeno y en declaraciones de otros implicados que formó parte de las personas involucradas en esta recolección de fondos. Uberti pidió declarar como arrepentido para así favorecer su situación penal. Bajo esta denominación podría incluso obtener la libertad en caso de que los datos que aporte ayuden a esclarecer el caso o impliquen a alguien de más arriba en esa cadena de responsabilidad. Y por este caso, la expresidenta de Argentina y actual senadora Cristina Fernández acudió a los tribunales federales en medio de esa investigación por la presunta red de sobornos durante su gobierno y el de su esposo. Negó haber recibido pagos ilícitos, recusó al juez que la investiga y también pidió que sea llamado a declarar el actual mandatario Mauricio Macri, a quien, por cierto,
culpó de persecución política. Cristina Fernández se presentó en los tribunales federales a declarar por la causa de los cuadernos sobre las supuestas coimas en la obra pública y presentó un escrito en el que denunció una decisión política del Poder Judicial en coordinación con el Poder Ejecutivo de persecución contra su persona. La causa ya tiene 15 detenidos y 10 testigos arrepentidos que vinculan al matrimonio Kirchner de liderar una asociación ilícita. La asociación ilícita en el Código Penal argentino es una figura muy difícil de ser configurada, pero aquí me parece que sí, que se configura, porque resulta ser que hay un eje central que hace operar a los distintos canalizadores de dinero pasando por distintos lugares, desde los BAEs en su momento, desde la ruta del dinero en su momento, desde todo esto en que ahora por primera vez el empresariado argentino, sectores del empresariado, dicen yo puse dinero, diciendo una falsedad que era para la campaña. La campaña es el pretexto para tener menos pena. El dinero que ponían era el sobrante porque había sobreprecios en las obras públicas adjudicadas. Volviendo a la figura de quién pudiera ser el eje, bueno, era indudablemente Néstor Kirchner en su momento, ahora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. La exmandataria negó los cargos en su contra y pidió la recusación del juez Claudio Bonadío y del fiscal de la causa, Carlos Stornelli. Poderlo puede hacer en el sentido de que el Código Procesal Penal permite esta facultad. Además es un tic nervioso de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner de permanentemente recusarlo a Bonadío. No, yo creo que en esta investigación la figura más relevante es la claridad y la conducta que ha tenido siempre Carlos Stornelli. De manera que no veo la utilidad para ella de que le pudiera prosperar esto. El pasado viernes, Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, declaró cómo funcionaba el sistema de la obra pública, que pagaba retornos entre el 10 y el 20% al Estado, que otorgaba obras de ingeniería civil. Y este lunes hubo otro capítulo en este caso. La policía argentina adelantó un operativo en el edificio en Buenos Aires donde posee 2 apartamentos la expresidenta Cristina Fernández y que un juez pretende allanar como parte de las investigaciones sobre la red de sobornos. Esta tarde el abogado de la exmandataria se adelantó a rechazar cualquier allanamiento a sus propiedades. Afirmó que un cateo sería ilegal y hace parte de una persecución política en contra de su defendida. Gracias por seguir con nosotros. Al menos 266 personas resultaron heridas luego de que se desplomara una pasarela de madera durante un festival de música en Vigo, España. Decenas de personas quedaron atrapadas tras el colapso de esta estructura. Hace una semana, un concejal del Partido Popular ya había alertado a través del Twitter de las pésimas condiciones en las que se encontraba esta plataforma donde se celebró el concierto. Más de 300 personas heridas, la mayoría con fracturas y traumatismos cráneoencefálicos, es el resultado del desplome de parte del paseo marítimo de Vigo la madrugada de este lunes. Las personas estaban disfrutando del festival musical O Marisquiño cuando la estructura colapsó. Enseguida se activó un operativo principalmente con equipos sanitarios para atender a los cientos de heridos. 5 de ellos en estado grave tuvieron que ser hospitalizados de urgencia. Estábamos muchísima gente en el paseo de madera y se escuchó un crujido y de repente cayó todo. Y nos encontramos entre la madera y el cemento nos cubría la cabeza y veíamos que toda la gente intentaba salir, pero nadie conseguía salir y la gente gritando y al final, bueno, por suerte salimos bien. Sí, saltando. Justo acaba de empezar el concierto tal, y saltando, y fue cuando ya de repente se escuchó el sonido y vimos todo caer. La hipótesis que va ganando terreno es que el accidente se debió a un fallo estructural. Debajo del suelo de madera del paseo marítimo había estructuras de hormigón que se dieron. Esto ya ha ocasionado un enfrentamiento entre las autoridades municipales y la autoridad portuaria, que se responsabilizan entre ellos por la supuesta falta de control a la estructura.
Inclusive hace días una concejal del Partido Popular en Vigo ya denunciaba en las redes sociales del mal estado del lugar en donde se iba a realizar el concierto. Bueno, hubo un derrumbamiento severo de una parte íntegra de muelle que seguramente estaba pilotado. Una superficie importante de 30 metros de largo por 10 de ancho. Se hundió. Bueno, las causas ya se verán, ¿no? Hay un número muy importante de heridos. Las investigaciones también determinarán si hubo o no exceso de personas sobre la estructura, otro factor que podría haber influido en su colapso. Apenas horas después del anuncio de una nueva generación de misiles balísticos en Irán, el líder espiritual de la República Islámica, el ayatolá Khamenei, dijo que no va a negociar con Estados Unidos tras la reimposición de sanciones económicas. La Unión Americana había ofrecido una negociación sin condiciones previas después de restablecer las condiciones y las sanciones contra Teherán por su programa nuclear. Sin embargo, para Khamenei se trata de un abuso por parte de la Casa Blanca. Todos deben saber, nuestros diplomáticos, nuestros jóvenes con altas aspiraciones, los estudiantes de diplomacia y cualquiera conectado con la esfera, que las negociaciones con un régimen como el que vemos en Estados Unidos, que quiere intimidar y siempre quiere algo, no presenta un camino a detener hostilidades. Las negociaciones no significan que Estados Unidos deje de actuar como enemigo.